Y este lunes, como todos los lunes, empezamos haciendo la eliminatoria, la velada de elección y coronación de nuestro tema central, descartando a todos esos temas que puede que tengan alguna importancia, pero que no nos parecen cruciales, lo que constituye ni más ni menos la descripción que se puede hacer de cualquier uribista que no sea Álvaro Uribe. Sí, incluyendo a los hijos, que a propósito se ganó 2 premios India Catalina. Así se consolida como la fuente máxima de audiencia en este país. Y no digo audiencias, pero las que le faltan. En fin, el caso es que se repartieron los premios India Catalina y hubo equilibrio y justicia. Noticias 1 ganó en noticias y RCN ganó 9 premios en ficción. Y no sean mal pensados porque no fue con Noticias RCN, fue con Pa' Quererte. La hermosa historia de una niña y... Bueno, la verdad es que no me he visto Pa' Quererte, pero sé que la amaron y sé que son historias que no solamente nos mantuvieron pegados a la pantalla, también lo han hecho con Twitter. Todo el mundo poniendo lo que más les gusta y lo que más les enfurece. Por eso son tan parecidos en nuestra memecracia las telenovelas y las noticias. Lo que sí sé es que al menos la mitad de la gente que votó por Matarife no recuerda lo que pasó en Matarife. O sí, pero no está segura de haberlo visto en la serie o si lo vio en Twitter o lo leyó en una cadena de WhatsApp, exactamente como la mayoría de la gente que votó por Matarife o por el que dijo Matarife. Siguiendo con los premios India Catalina, el uribismo continuó arrasando. Y yo sé que es un chiste, porque para ser justos, en verdad el título del robo del siglo podría ser el nombre de muchas novelas y muchas series sobre muy distintos temas, todos aquí en Colombia. Para empezar, la reforma tributaria, elija usted cuál, no importa cuándo lea esto. El metro de Bogotá, que en realidad es el robo de 2 siglos, el siglo XX y el siglo XXI, hasta que no se demuestre lo contrario. El centro político que, Hidroituango o las zonas francas, mejor dicho. Sean más específicos, por favor, o bueno, mentira, no lo sean, porque en política es mejor ser ambivalente y opaco. Yo creo que aquí hay una diferencia clara. Sergio está diciendo que a él le parece bien la reforma tributaria y los impuestos que tenemos. A mí no. A mí me parece que estás diciendo que el IVA del 19% está vigente, no, Sergio. Yo estoy en contra de un IVA del 19% porque está fomentando el contrabando, está afectando el bolsillo de los consumidores. Como lo iba diciendo, es mejor ser ambivalente y opaco, como lo demuestra este video de nuestro presentador en jefe que se fue en blanco en los India Catalina, incluso habiendo visto su evolución en el manejo de la voz. Llegan al país cerca de 245.000 vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo multilateral COVAX y también esperamos mañana recibir cerca de 800.000 vacunas de Sinovac. Y sí, bueno, con las buenas tardes, buenas noches, la vacuna para la niña, para la dama, para el caballero, población en riesgo, siga por favor la primera línea, siga usted el chuzadoncito, péguese el chuzadoncito, ¿dónde está la jeringuita, revise el liquidito? Bueno, una evolución en la voz bastante más rápida que la que tiene el plan de vacunación, pero que ni así le alcanzó para ganarse la estatuilla. No el premio del público, porque ese ya sabemos que no. En fin, vamos a ver si puede ganarse en los próximos premios una estatuilla, así sea por interpuesta persona, porque el gobierno estrenó su noticiero. No, el de RTBC. Eso. RTBC Noticias, que se estrenó el 25 de marzo con gran bombo, y yo sé que no se supone que yo hable de este noticiero porque esta franja Mesa Capital ha sido cuestionada básicamente por lo mismo, con el cuento de que es un gasto excesivo, de los impuestos de la gente para hacer contenido de incidencia política, porque el noticiero tiene incidencia política y por eso precisamente el comentario es muy bobo porque, ojo, todo absolutamente tiene incidencia política, todo, incluso la gente que dice yo soy apolítica, está hablando de política. El problema en realidad es que un noticiero tiene una fecha de caducidad muy reducida para toda la plata que cuesta, porque está hecho para atrapar audiencia y justificar televidentes en los horarios que el canal imponga, pero se acaba apenas termina de emitirse, entonces sí es un gasto excesivo porque además salió sumamente caro. Este programa, en cambio, no es caro y además nosotros vendemos opinión. Tómenla o déjenla, no información. No importa que sea información veraz, objetiva, neutral o cualquiera de esos embelecos. Ni importa que Álvaro García, gerente de RTBC, diga que no ha sentido injerencia alguna del gobierno, que en este punto Álvaro es irrelevante porque, y no me voy a cansar de explicarlo, Álvaro, tú eres injerencia del gobierno. El gerente de RTBC lo pone siempre el presidente.
Y además, la ley Mintic metió el aparato de medios públicos dentro del ministerio en vez de hacer lo que debía y lo que le aconsejó la OCDE, que era separar los medios del gobierno. Llevo 2 años y medio hablando de esto. Es muy difícil que haya confianza alguna. Igual, ya empezaron. Solamente nos queda rogar, como en el estadio, que hagan las cosas bien. Así, cuando cambiemos de gobierno y si la gente finalmente le cobra al uribismo en las urnas que nos haya metido este gobierno que estamos viviendo, podamos ver cómo es que son las noticias objetivas, claras, veraces y neutrales del otro partido o del otro. O pueden darle empleo a Iván de presentador, que finalmente es lo único que tiene para mostrar. El primer presidente que no necesita presentador para su rendición de cuentas. Pero no vamos a hablar de esto. Bueno, en realidad ya hablamos de esto. Esa era la extensión del tema. También podríamos hablar sobre paridad de género. Yo entiendo en unas circunstancias específicas y entiendo las discusiones de fondo, pero yo insisto en el tema de paridad. Yo haría una solicitud muy especial para que apliquemos un test de proporcionalidad, de razonabilidad y de conveniencia de que también la justicia la vamos a volver 50-50, 50% mujeres, 50% hombres. Yo creo que el país nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, nosotros estamos dividiendo la unidad de la nación cuando queremos meter paridad en todos los aspectos de este país. Lo digo con el mayor... No, por favor, representante Vallejo, dividamos. Si nosotros dividimos al país entre hombres y mujeres, las mujeres son el 52%. Agradezca entonces que no están pidiendo una paridad proporcional a su representación demográfica, porque en realidad son más que nosotros. Entonces hablemos de paridad, o como la llama el representante Gabriel Vallejo de Risaralda, por supuesto del Centro Democrático, un ataque contra la libertad y el orden constitucional. Mentira, no hablemos de eso, no entremos ni siquiera a discutirlo, no le demos micrófono. Aunque se le abona, eso sí, que no ha salido todavía a decir la clásica, me sacaron de contexto. Porque a todos en este país los sacaron de contexto. Si son xenófobos, si censuran, si dicen tonterías, grandes o pequeñas, si las dicen dentro o fuera del aire, si mienten o si le embarran, que nos pasa a todos, salen con la misma tontería. Me sacaron de contexto. Sean más bien como Roy. Roy, que se cambia él solo de contexto cada tantos años. Definitivamente, en cambio, no sean como Gabriel Vallejo, que ante el tamaño de la tontería que salió a decir, no supo decir la embarré, sino que se enconó en su lucha contra las leyes de cuotas e incluso salió a decir en Blue Radio que lo que le pasó a Ginette Bedoya pudo haberle pasado a un hombre. Tomemos un momento para dimensionar eso que dijo Gabriel Vallejo. Ya que no hay forma de convencer a ninguno de los votantes que el representante tiene en Risaralda, y ya que no pasó la ley que obliga a los partidos a pasar listas cerradas en cremallera, lo cual seguramente daría el traste con la candidatura de Vallejo, al menos convenzámonos nosotros en los medios de qué tan improductivo o perjudicial es darle micrófono a personas que de cualquier manera van a insistir con las tonterías que dicen. Y precisamente por eso, reitero, no vamos a hablar de este tema. Podríamos dedicarle un rato, en cambio, a hablar de las noticias internacionales que siempre acaban por convertirse en noticias nacionales, como pasó con el megabuque Ever Given, al que una tormenta de arena convirtió sin querer en un gigantesco meme, o en muchos memes que hablaban sobre lo frágil que es el capitalismo de libre mercado susceptible de ser obstruido por unos vientos y un barco en el canal del Suez. Como nosotros nunca hemos probado el capitalismo, o una versión medianamente parecida a lo ideal, al menos para nosotros, se convirtió en un meme acerca del bloqueo. El bloqueo al que le podemos poner muchas caras, como acá, en donde es Petro lo que impide que muchos políticos de centro izquierda se vayan a uno u otro lado de las coaliciones de la esperanza o el pacto histórico. O acá, cuando son los petristas los que bloquean el acceso de Petro al poder, a punta de tuitazos. O aquí, donde Sergio Fajardo bloquea el avance de los sectores alternativos. O en el que vemos cómo Duque bloquea el avance del uribismo
Oeste, en el que Carrasquilla bloquea el progreso de la clase media con una nueva reforma tributaria. Oeste, en donde el metro elevado y sus irregularidades impiden que avance el plan de un transporte público que se compadezca del tamaño de esta ciudad de Bogotá. Oeste, en el que Angélica Lozano bloquea a Roy para entrar a la coalición de la esperanza, así como el avance de todos los otros candidatos del Verde distintos a Fajardo, aunque debo ser claro. Y decir con toda honestidad que ni Marulanda ni... Bueno, ninguno de los otros candidatos del Verde tiene opción de nada en absoluto, o mejor dicho, tienen menos opciones que Fajardo, que ya es mucho decir, pero no vamos a hablar de eso. Y en cambio vamos a hablar de la más reciente aparición del ganador de 2 premios India Catalina en su nuevo papel como mega buque, no Iván Buque, porque él no se ganó ningún India Catalina, sino él, que junto a su gobierno y su culto de orates se han dedicado a bloquear todo en este país, empezando por el acuerdo de paz, que no es solo la justicia transicional, que para el caso es lo único que no han logrado bloquear, porque la JEP tiene una jurisdicción internacional, no se puede desfinanciar, no se puede acabar, no se puede bloquear. Este gigantesco buque lleva parqueado en nuestro canal, no en este canal, sino en nuestro canal metafórico del verbo, bloqueando la reforma agraria que tanto se necesita, la verdad, la reparación y la no repetición, que cada vez más se parecen a una repetición constante, a un eterno retorno, bloqueando las relaciones diplomáticas con Venezuela, país del que no podemos prescindir porque está al lado nuestro. Bloquea incluso medidas del gobierno de Duque y proyectos de ley impopulares. Bloquea a sus propios precandidatos. Bloqueó incluso la investigación que la Corte Suprema de Justicia le estaba haciendo por presuntamente pagar testigos para bloquear otras investigaciones contra él. Es más, hasta sus partidarios sostienen que haya hecho lo que haya hecho, él es el único capaz de bloquear la entrada del socialismo en Colombia. En fin, bloqueo, 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 bloqueo. Pero nuestro tema no es él, sino las consecuencias de ese bloqueo. El meme es muy gracioso, sí lo es. Pero las cifras de desplazamiento en el país, la emergencia humanitaria en Arauca, el asesinato de excombatientes, el ascenso en el poder armamentista del ELN y hasta el carro bomba en Corinto, Cauca, tienen que ver con el país que su exitosa campaña contra el proceso de paz nos dejó desde octubre de 2016. No sin la complicidad del gobierno Santos, que también pareció presto a sabotearse a sí mismo, empezando por el plebiscito, todo en nombre de nuestra clase dirigente o de cierta constructora brasileña. O tal vez por pura tirria que le tienen a Humberto de la Calle, a quien le bloquearon el proceso de paz, la consulta del Partido Liberal y su candidatura presidencial. En fin, afortunadamente nada tenía que ver el gobierno Santos, ni mucho menos César Gaviria en el proceso de vacunación de la Calle, porque de ser por ellos jamás le habría llegado. Lo mismo que le pasó a La Paz, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Ya regresamos el lunes para hablar sobre el país del no.